Hola muchachos, buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestra primera clase de recaudos, así de manera virtual. Eh, Espero pues que estén aprovechando mucho este tiempo en casa. Veníamos revisando en recaudos todo el tema de lo que debe acompañar o lo que debe soportar la facturación en salud, según sea el tipo de atención que estamos prestando, ¿cierto? Habíamos conocido entonces cómo se escribía cada uno de los soportes, entre ellos pues la epicrisis, los resultados de los exámenes, las descripciones quirúrgicas, el registro de anestesia, ¿cierto? Todo este tipo de soportes que se requieren pues para poder entregar una factura a a un asegurador o a una entidad responsable del pago, ¿cierto? Pero de manera adicional, además de haber visto cada uno de los soportes, teníamos entonces también cuáles son los soportes que aplicaban por cada tipo de atención, ¿cierto? En ese orden de ideas veníamos entonces trabajando los soportes para los servicios de internación y o cirugía hospitalaria o ambulatoria, ¿cierto? En la última clase alcanzamos a mirar entonces para el tema de resultado, que uno de los soportes era el resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los contemplados en el artículo 99 y 100 de la resolución 5261 del 94, ¿cierto? Como ustedes ya saben, ese día pues también miramos la resolución 5261 y tuvimos un listado de cuáles son esos exámenes de apoyo diagnóstico que están efectuados para entregar el soporte, es decir, la lista de exámenes de resultados de apoyo diagnóstico que revisamos ese día no tendrían que ir incluidos dentro de los soportes. ¿Por qué? Porque están efectuados por la ley, ¿cierto? Hasta el momento no hay una norma que lo modifique o sustituya, por lo tanto, continuamos entonces en que estos soportes tienen la excepción de que no deben ir, ¿cierto? Que lo revisamos, entonces ya con eso pues tenemos, ¿cierto? Otro de los soportes que debía acompañar en los servicios de internación era la descripción quirúrgica, ¿cierto? El registro de anestesia, estábamos en servicios de internación, ¿cierto? El comprobante de recibido del usuario, la lista de precios cuando se tratara de insumos no incluidos dentro del acuerdo de voluntades. Recordemos muy bien que el acuerdo de voluntades es el contrato que yo firmo como IPS con la aseguradora o con la entidad responsable del pago, llámese EPS, ARL, SOAT o cualquier, o medicina prepagada, ¿cierto? Con que yo haya hecho el contrato. El recibo del pago compartido, no se nos puede olvidar que es el recibo del pago compartido, que es el recibo de cuando el usuario hace algún tipo de cuota moderadora o copago, que también debemos entregarlo como soporte y por supuesto hacer el respectivo descuento de la factura cuando somos nosotros quien recibimos este valor, ¿cierto? En el caso de accidentes de trabajo, pues se debe entregar el informe de accidente de trabajo, ¿cierto? Es otro de los ítems y de los soportes que hay que entregar. En el caso de ARLs, por supuesto, los informes de accidentes de trabajo solo aplican para cuando yo estoy atendiendo un paciente por ARL. Porque si lo atiendo por EPS, estaría atendiendo un paciente de enfermedad general, o sea, una enfermedad que no fue o, un, o la causa de la atención no fue originada por un accidente laboral. Si yo voy a atender a un paciente de SOAT, pues tendré que entregar también el informe del accidente de tránsito, ¿cierto? Porque esa también es la que garantiza que el paciente fue atendido por SOAT porque se deriva de un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces también en ese caso tendríamos que anexar el informe del accidente de tránsito. Cada vez que va un paciente a una IPS para ser atendido por SOAT, por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pues hay un informe del accidente, ¿cierto? Por eso regularmente vemos que hay veces hay unos guardas de tránsito en las urgencias de las clínicas o, o policías como tal, porque ellos tienen que hacer un informe de cómo fue el accidente del tránsito y por qué se ocasiona eh, o por qué se deriva la atención, ¿cierto? Por la cual se deriva la atención. Entonces, en este caso, también tendríamos que entregar como soporte, si fuera la atención por SOAT, el informe que hace la respectiva autoridad competente sobre el examen, sobre el accidente, perdón. Bueno, entonces ahí ya finalizaríamos lo que es servicios de internación y urgencia hospitalaria ambulatoria. Los voy a repasar para que no se nos olviden.
Primero, factura documento equivalente, ¿cierto? Ya tenemos claro que es la factura documento equivalente. Segundo, detalle de cargos, en el caso de que la factura no especifique los servicios prestados con su valor. Tercero, autorización si aplica. Como sabemos, hay casos en los cuales no aplica la autorización, ¿cierto? Cuarto, resumen de atención o epicrisis, ¿cierto? Que, donde está consignado, un breve resumen donde está consignado, por ejemplo, la fecha de ingreso del paciente con la fecha de salida y como más o menos un análisis de lo que fue todo durante la atención. Si hubo cirugías, bueno, qué intervenciones hubo, todo eso que se realizó en el paciente, todo eso va. Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos, ¿cierto? Que esa hoja la manejan en el puesto de enfermería, en el piso donde está hospitalizado el paciente, ¿sí? Resultados de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los contemplados en el artículo 99 o 100 de la resolución 5261 del 94, también lo tenemos claro, lo repasamos muy bien e hicimos la lista. Vuelvo y digo, descripción quirúrgica en el caso de que hayan habido cirugías, o no aplica para todos los casos, porque si no hubo cirugía, pues no hay descripción quirúrgica. Registro de anestesia aplica solo si tuvimos algún tipo de procedimiento, ¿cierto? Comprobante de recibido del usuario. ¿Cuál es el comprobante de recibido del usuario? Pues la firma de que fue atendido y que todo se llevó conforme a lo que el paciente necesitaba, la lista de precios cuando facturemos cosas que no habíamos pactado un precio sobre ellas. Por ejemplo, materiales de osteosíntesis. ¿Qué son los materiales de osteosíntesis? Son lo que dice la gente normalmente, que me pusieron clavos y tornillos y no sé qué. Eso se llama material de osteosíntesis. Para que acuérdense que yo siempre les he dicho que hay que hablar en un lenguaje más técnico, no hablar como habla la vecina, sino aprender un lenguaje más técnico. Entonces, eso se llama material de osteosíntesis. Muchas veces no está contratado el material de osteosíntesis porque puede fluctuar el precio o variar. Entonces lo que se hace es que se manda la lista de precios con lo que costó el material de osteosíntesis para que ese sea un soporte para que la EPS o el asegurador entienda que nos debe pagar por ese valor, porque esa es la lista de precios que tenemos de los materiales, ¿cierto? Recibo de pago compartido, ya sabemos pues cuando se paga cuota moderadora. En un caso, ojo aquí, en un caso de internación o cirugía, pues solo aplica un copago. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hospitalización o de procedimiento. Para la hospitalización o los procedimientos no aplica la cuota moderadora, solo aplica el copago. ¿Y para quiénes aplica el copago? Pues para los beneficiarios. Obviamente sabemos que los cotizantes no cancelan copago ni por hospitalización ni por procedimiento, ¿cierto? Entonces, pues tendremos que hacer un cobro con base en qué? En el valor total facturado, según la categoría del paciente. Hay que tenerlo muy claro, porque no se nos puede olvidar que los copagos se cobran según el rango de cotización del paciente, sea 1, 2 o 3, ¿cierto? O A, B o C, que en el rango A corresponde al 11.5%. Entonces, si yo estoy dándole de alta, si yo soy la persona encargada de facturación y estoy dando de alta a un paciente que estaba en hospitalización o en cirugía y ese paciente es beneficiario, pues del total de la cuenta tendré que liquidar en categoría A el 11, o nivel 1 el 11.5%, en el nivel 2 el 17.3% y en el nivel 3 el 23% o en la categoría C. Ojo, que recuerden que hay unos topes por evento, es decir, hay pacientes según su categoría, el paciente según su categoría podrá pagar un valor máximo, ¿cierto? Que ustedes deben consultar porque año a año se cambia, pero deben tenerlo claro el de este año, que ya hemos hablado varias veces de esa tablita. Deben tener claro entonces que el usuario va a pagar un valor por cuota moderadora o perdón, por copago, porque la cuota moderadora no aplica para hospitalización ni para procedimientos. Entonces recuerden en ese orden de ideas que solamente, vuelvo y repito para que no se nos olvide, para que no tengamos inconveniente con eso, solamente pagan los copagos los pacientes que son beneficiarios. Según
la tabla y con un tope máximo por evento. Es decir, si yo tengo una hospitalización de 20 millones de pesos, el 11,5% de 20 millones de pesos, si estamos hablando, pues, por ejemplo, de un paciente de categoría A, el 11,5% son 2 por 5 por 2, 10. Serían 3 millones de pesos, ¿cierto? Más o menos. Obviamente, el usuario no tendrá que pagar esos 3 millones de pesos. Recuerden que hay un tope por evento. ¿Cuál es el tope por evento, por ejemplo, para la categoría A? Es un valor máximo. O para el rango 1 serían 250.929. Es decir, que si la hospitalización, la cirugía o lo que le hayan hecho al paciente haya costado 50 millones de pesos, el paciente por el 11,5%, el valor máximo que tendrá que pagar serán 251.929 pesos. Ojo que si el paciente ya tiene acumulado, por ejemplo, lo del año, es decir, un paciente máximo por año en categoría 1 podrá pagar por copagos 504.737 pesos. Si el paciente demuestra que ya ha pagado ese valor y trae una certificación de la EPS que ya pagó el tope anual, el tope de ese año por copagos, pues también quedará exento del copago, pero tendrán que exigir ustedes una certificación por parte de la EPS que el paciente efectivamente ya cubrió el tope de copagos por ese año y no tiene que cancelar más copagos. Porque si ustedes no cuentan con ese soporte, va a haber glosa y les van a decir, no tenemos soporte, lastimosamente debemos restar el valor del copago y entonces ahí es donde entran los facturadores a responder por plata que no les corresponde. Entonces ojo con eso. En el rango 2 el valor máximo por evento de copago es 1.009.473 y en el rango 3, que es el 23%, lo máximo que entraría a pagar un usuario serían 2.018.947 por evento. Tope año 4.037.894. Entonces tengan muy presente el tope por evento, ya el tope por año, eso sí le corresponde a cada paciente, ser muy juicioso. Si es un paciente que es crónico, que es reincidente en hospitalización, pues lo que hay que recomendarle es tenga muy juiciosamente sus recibos, cuente, sume lo que va del 1 de enero al 31 de diciembre. No es que entonces yo tuve una hospitalización en junio del año pasado y estoy sumando porque todavía no hemos llegado a junio de este año, no. Va con corte, se corta el 31 de diciembre y vuelve y se inicia el 1 de enero la cuenta regresiva. Es decir, al 31 de diciembre si no alcanzó el tope, perdió cero y vuelve y comienza la suma a partir del 1 de enero de los copagos. Entonces, ojo con eso para que lo tengan en cuenta cuando estén dando altas en el servicio de facturación. No aplica sino un tope máximo por evento, ¿cierto? Eso entonces para tenerlo muy en cuenta en este caso de soportes de facturación en el área de internación y cirugía, cuando el paciente después se le va a dar alta tanto de cirugía como de hospitalización. Bueno, en el punto siguiente vamos a evaluar cuando yo presto un servicio de ambulancia. Cuando yo presto un servicio de ambulancia, debo soportar entonces con factura, detalle de cargos. ¿Por qué detalle de cargos? Porque yo mientras que traslado el paciente, puedo llegar a requerir ponerle medicamentos al paciente, ¿cierto? O realizar algún tipo de intervención o procedimiento mientras que el paciente está siendo trasladado de una clínica a otra. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta también el detalle de cargos con la fotocopia de la hoja de administración de medicamentos si le fueron administrados medicamentos al paciente durante su traslado. Autorización se aplica, hay una hoja de traslado, cada empresa de ambulancias tiene su hoja de traslado, es decir, donde dice de dónde a dónde se llevó el paciente, si el traslado fue circular, es decir, de ida y vuelta, ¿cierto? O si fue en una sola vía. Y también por este servicio puede ser que en algún momento se llegue a necesitar recibo de pago compartido, pero no se requiere en caso de que la actividad responsable del pago solo le facture el valor, es decir, no siempre se paga cuota moderadora o copago por el servicio de ambulancia. Algunos aseguradores lo tendrán pactado así, pero entonces ya cada empresa de ambulancias tendrá que saber en qué momento debe responder o soportar con el recibo de pago compartido, ¿cierto? Entonces para esto estamos claros en cada una de las modalidades, cómo se factura para cada uno de los tipos de servicios y qué soportes debemos agregar, ¿cierto? Con eso terminaríamos ya esta parte de
soportes por tipo de atención y ahora vamos a hacer otro análisis de qué se soporta, por ejemplo, para el tema de cápitas, ¿cierto? Cómo se soporta la atención de cápita o cómo se hacen recobros